resolver el problema de con balance de energía, este problema nos está diciendo que se tienen agua, 1.4 kilogramos de agua como líquido saturado a 200 grados centígrados, y en este momento del tiempo el 25% del volumen del tanque está ocupado por el agua líquida y el resto no hay nada. De repente una resistencia eléctrica se conecta y se enciende. 20 minutos después de que está encendida la resistencia, se tiene solamente vapor saturado y nos piden que determinemos el volumen del tanque, que es la primera pregunta. La segunda pregunta es cuál es la temperatura final. Y la tercera pregunta es la potencia eléctrica de la resistencia necesaria para hacer este proceso. Entonces, el primer paso que vamos a seguir, voy a cambiar de color para escribir los pasos. Vamos a ir a las tablas de saturación. Para determinar cuáles son las propiedades del estado inicial del agua, conocemos dos cosas. Una, su calidad, que es igual a 0 ya que es un líquido saturado, y otra, que tenemos una temperatura, o se tiene una temperatura de 200 grados centígrados. Entonces, nos movemos a las tablas. Y entramos a tablas con saturación de agua. Aquí tenemos las tablas, y se fijan en la esquina superior izquierda, dice tabla A4E, y esto está dado en sistema inglés, y entonces nos tenemos que mover hacia el sistema internacional, que sería la tabla A4. El equivalente, vamos a la 20. La 11. Y entonces vamos a entrar con temperatura a 200 grados centígrados. Aquí está el dato está hasta abajo. Y la presión que se tiene es de 1554.9 kilopascales. La otra cosa a destacar es el volumen específico, y a nosotros particularmente nos interesa el volumen específico del líquido saturado, que es de 0.01157, y la energía interna de ese estado. Entonces, todos estos datos, que son la esquina de hasta abajo, vamos a anotarlos acá. Entonces, a una temperatura de 200 grados centígrados para una calidad de igual a 0, se tiene una presión de 1554.9 kilopascales. Se tiene un volumen específico de 0.001157 metros cúbicos sobre kilogramo. Y en esta ocasión vamos a anotar la energía interna nada más. Podríamos tener todos los datos ya que tenemos las tablas, pero en este sentido nada más vamos a creer esto. Esto lo hacemos para determinar todas las propiedades y conocer el estado de la sustancia al inicio, y entonces nos vamos a preguntar qué es lo que tenemos que hacer para conocer el volumen del tanque. Una vez que se tienen los datos, una de las preguntas es: si yo tengo el volumen específico, a partir de este volumen específico se puede calcular el volumen del líquido saturado que se tiene ahí atrapado. Y con esto, si nosotros somos capaces de determinar el volumen del líquido saturado, se tiene una relación entre el volumen total del tanque y el volumen del líquido saturado. Voy a ponerlo acá. Lo que nos están diciendo en el texto es que el volumen del líquido saturado es igual a 25% del volumen del tanque. Esta es una parte importante, que es traducir,
a una ecuación lo que nos están dando de dato. Con esto, si se puede calcular el volumen de líquido saturado, entonces podríamos conocer el volumen total del tanque. Y esto también nos va a ser importante porque al final de los 20 minutos de que se encendió la resistencia, lo que nos están diciendo es que todo el líquido se convierte en vapor. Y ese vapor va a ocupar todo el volumen del tanque. Y si nosotros sabemos el volumen del tanque y sabemos la masa de sustancia que se tiene ahí atrapada, con ese dato se podría determinar cuál es la temperatura al final. Entonces nos viene muy bien. Entonces el segundo paso, entonces ahora sí vamos a determinar el volumen de líquido saturado y debemos de recordar que el volumen específico se define, en este caso lo voy a poner como el volumen de líquido saturado entre la masa que se tiene. Por lo tanto, el volumen de líquido saturado es igual a la masa, que son los 1.0 kilogramos, por el volumen específico de líquido saturado. Esto es igual a 1.4 kilogramos, que multiplica a 0.001157 metros cúbicos por kilogramo. Haciendo el análisis dimensional de esto, kilogramo entre kilogramo se va y nos queda solamente las unidades de volumen, que son los metros cúbicos, y al hacer esto se obtiene un volumen de líquido saturado de 0.016, le voy a poner aquí 2 metros cúbicos. Usando la relación que escribimos allá arriba entre el volumen total y el volumen de líquido saturado, se puede determinar el volumen total. El volumen total es igual al volumen de líquido que está atrapado inicialmente entre 0.25. Este volumen de líquido es justamente el dato que tengo aquí arriba, entonces el volumen total es de 0.0065 metros cúbicos, redondeando a dos cifras significativas. Ya entonces una de las preguntas que se hizo dentro del problema ya está respondida. Esto sería el inciso A. Y vamos a seguir con lo demás. Ahora, una de las ideas que se puede tener es que se prendió la resistencia eléctrica y se convirtió todo en vapor saturado, y se puede pensar que la temperatura se siguió manteniendo en 200 grados centígrados, y esto puede no ser cierto. Entonces lo que se puede hacer, más bien para encontrar cuál es el punto, es buscar el volumen específico ahora del vapor, y este volumen específico está dado por el volumen total del tanque, como habíamos dicho con anterioridad, de que ahora el gas va a ocupar a todo el volumen. Entonces esto es 0.0065 metros cúbicos entre la masa, que es 1.4 kilogramos. Y esto, haciendo esta división, se tiene que el volumen específico es de 0.004628 metros cúbicos sobre kilogramo. Esto quiere decir que la sustancia en ese instante, después de los 20 minutos de haber prendido la resistencia eléctrica, tiene un volumen específico de este valor. Y lo que se tiene que hacer es buscar en las tablas este valor de volumen específico como el de vapor saturado. Entonces entramos a las tablas. Si se fijan en esta tabla, el último valor a 200 grados centígrados, el volumen específico del vapor saturado es de 0.12, y nosotros tenemos un valor más grande, y el valor más grande se encuentra entre los 370 y 373.95 grados centígrados. Si se fijan, a 370 el volumen específico es de 0.0049, y a 373.95 es de 0.003106, y lo que nosotros queremos encontrar es 0.0046, que está muy cerca del 370. Esto nos va a empujar a interpolar
Entonces lo que se tiene que hacer es, vamos a ir a la interpolación. Y voy a ponerlo con otro color, la interpolación. Los datos que tenemos es que está a 370 grados centígrados, 373.15, si no mal recuerdo, grados centígrados, y de este lado teníamos .004953 y de este lado .003106, y el dato que nos interesa a nosotros calcular es .004628. Entonces tenemos que encontrar el valor de esta temperatura. Y esta temperatura, haciendo la interpolación lineal, se obtiene un valor de 370.7 grados centígrados, y con esto se responde el inciso B. Para responder el inciso C, se necesita la energía interna. Y para esto vamos a encontrar la energía interna de este valor, la energía interna de este valor en tablas, y con eso se puede responder cuál es la energía interna que se tiene a los 370.7, y con eso se podría determinar ya el balance de energía, y estos son 2192.37 kilojoules entre kilogramo. Entonces el último paso, este paso 3 lo resumiría como determinar las propiedades de la sustancia a el estado final, que es un vapor saturado. Y con esto ya se puede hacer un balance de energía. El balance de energía, acuérdense, es la energía que entra, que es el trabajo eléctrico. En este sentido no se dice absolutamente nada sobre el aislamiento, pero tampoco nos dicen cuál es la temperatura al exterior, por lo tanto vamos a considerar que no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio ambiente, y esto va a ser igual al cambio de energía del sistema, la energía interna final menos la energía interna inicial. Y recordemos que esta es energía interna, no es energía interna específica. Por lo tanto, el trabajo realizado por la resistencia eléctrica la cambiamos por energías internas específicas, es la final menos la inicial por la masa, y todos los datos ya los tenemos porque ya se conoce cuál es el estado de la sustancia en los dos casos. Entonces aquí es 2192.37 kilojoules entre kilogramo menos la energía interna inicial, que son los 850.46 kilojoules entre kilogramo. Y a esto se le multiplica por 1.4 y entonces se obtiene el resultado de 1878. .68, y esto ya está dado en kilojoules. Ahora, la pregunta no es el trabajo realizado por la resistencia eléctrica, sino la potencia, y la potencia está directamente relacionada con el trabajo entre el tiempo. Entonces aquí nos están diciendo 1878.68 kilojoules entre 20 minutos, pero los minutos no son no es la unidad internacional para el tiempo, sino son los segundos. Entonces hacemos la conversión por análisis y mencionar minutos con minutos se van y solamente nos queda segundos. Entonces estos son los 1878 entre 20 por 60, y esto es igual a 1.57 kilowatts. Y con esto queda respondido el inciso C.